Hola Facebook, ¿cómo están? Ahorita nada más estamos esperando a las personas que están en línea y a Periscope. Listo, ya también estamos en Periscope. Hola Periscope, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Ahora nada más esperamos a las personas que están en línea en nuestra página web. Permítanos tantitito. Hoy vamos a empezar un poquito antes, pero es ya el primer programa de esta nueva temporada y nos da muchísimo gusto que nos estén acompañando nuestros amigos de Proyecto DA, sobre todo el doctor Juan Carlos Pérez Castro. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. Y bueno, pues les platico, hoy lunes 10 de septiembre de 2018 empezamos la nueva temporada de Educación Responsiva y con ellos obviamente hablemos de Kevin. Mañana también toca Cuéntame un cuento. Y bueno, en esta nueva temporada también vamos a estar teniendo algunas sorpresitas muy gratas. Vamos a estar transmitiendo desde algunos eventos de las fundaciones con las que hemos trabajado y vamos a tener también colaboración de algunas otras personas que están haciendo cosas por la sociedad. Y bueno, ya también estamos en línea. Sí, parece que sí. Tenemos un problemita con ruido. Ya, parece que ya todo se arregló. Y bueno, pues como les decía, hoy nos acompañan nuestros amigos de Proyecto DA, el doctor Juan Carlos Pérez Castro, director general de Proyecto DA. Y les recordamos que Proyecto DA es una fundación que se dedica principalmente a impulsar y desarrollar un programa efectivo para la atención del déficit de atención e hiperactividad a nivel nacional. Y el próximo mes van a tener el Congreso Internacional de TDA. Que aquí pueden ver también, que es el Congreso Género y TDA en octubre, el 4, 5 y 6, en el Hotel Barceló, México Reforma. Y para eso está aquí el doctor, para platicar. Así es, pues muchas gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, vamos a llevar a cabo el 14º Congreso Internacional. Y es uno de los eventos que nos llena de satisfacción y orgullo porque es la manera en la que podemos llegar con información científica y de una manera también muy accesible a todos los que están involucrados alrededor de quien padece el trastorno por déficit de atención. No necesariamente los médicos especialistas, que si bien son invitados también y están, por supuesto, abiertas las puertas para que acudan, es un congreso que trata de ser más cercano a los papás, más cercano también a los profesores de las escuelas y a los psicólogos, que finalmente son los que en muchas ocasiones tienen el primer contacto y el trabajo más cercano con el propio paciente que inclusive el médico tratante, aunque no por eso deja de ser importante el papel del médico. Sí, por supuesto. Yo quisiera preguntarte, ¿por qué se llama el Congreso Género y TDA? Bueno, el Congreso se llama en esta ocasión Género y TDA porque una de las interrogantes que se venían haciendo durante los últimos años era si este problema afectaba de igual manera a los hombres que a las mujeres. Así como también en algún momento se pensaba que era algo que solamente le afectaba a los niños y que cuando ya eras adulto ya se quitaba o sencillamente, bueno, ya no te afectaba más y solamente en la época infantil o adolescente. Y entonces el tema trata justamente de acercarse a ver esas diferencias que tiene entre hombres y mujeres. Y el año pasado, si hay alguien que nos estuvo siguiendo también con el Congreso, le habíamos llamado el impacto en hombres, mujeres y familias. Y desafortunadamente tuvimos que cancelar este Congreso pasado porque coincidió con el sismo
¿no? El famoso sismo del año pasado que todavía nos tiene pues un poco tocados en nuestro pensamiento y nuestro corazón. Pero entonces, bueno, se quedó el Congreso un poco con la inquietud de poder abordar el tema. Y decidimos que, bueno, como se canceló el 13º Congreso, más que volver a traer tanto el tema como todo, decidimos dejarlo en la historia, como también así el sismo, ¿no? Y también un poco, yo creo que por rendir tributo a ese día que pues va a quedar en la historia de nosotros los mexicanos particularmente. Y por eso es que le pusimos el nombre de género y de edad, porque incluye esta posición de cómo afecta a hombres y a mujeres de manera diferenciada. Ese es el origen de por qué le denominamos así. También estuve revisando, bueno, van a tener diferentes jornadas, van a tener jornadas de psicología, medicina, educación y también una para padres de familia. Vamos a ir más o menos platicando sobre cada una de estas jornadas. Pero en la jornada de psicología vi que también había muchas conferencias enfocadas especialmente en las mujeres. Digo, seguramente viene por el tema de que se creía que había más como para hombres, ¿no? Pero, ¿cómo afecta el TDA, por ejemplo, a las mujeres o por qué tenemos que saber exactamente qué es lo que les pasa a ellas? Bueno, una porque la prevalencia que existe entre quienes padecen el trastorno, se sabe que en el caso de los niños se está identificando como de 3 a 5 hombres que lo padecen, hay una mujer. Y la epidemiología así lo señala porque es la manera en la que se ha acercado a la información. Esto es también porque los síntomas del trastorno, que son 3, que es la inatención, la hiperactividad y la impulsividad, se nota que en el caso de las mujeres es la inatención el síntoma predominante y en el caso de los hombres es más la hiperactividad y la impulsividad los síntomas predominantes. Esto hace que en la escuela, por ejemplo, se note más el niño revoltoso, entre comillas, y es el que tiene más problemas de conducta y de comportamiento y por eso mandan llamar frecuentemente a sus padres. Y en el caso de las niñas, como no tienen un comportamiento tan disruptivo, sino que más bien son más inatentas, entonces pasan un poco más desapercibidas. Esto hace que no se detecten oportunamente y por eso la prevalencia dice que de 3 a 5 hombres por una mujer, porque la inatención, pues como está calladita y no hace lata, un profesor pudiera no detectarla y pasa de largo. Cuando son adultas, las personas, sobre todo las mujeres, empiezan a referir la problemática del trastorno y entonces vemos que la consulta se vuelve de 1 a 1. O sea, hay una mujer adulta que pide ayuda por el trastorno por déficit de atención y hiperactividad con un hombre que también lo tiene. Y una de las particularidades que a través del estudio del trastorno que en los últimos años nos ofrece la ciencia es que hay otras situaciones que acompañan al TDA y en el caso de las mujeres, por ejemplo, está la depresión, suelen ser más depresivas que los hombres que no lo son tanto. Entonces, eso hace una expresión clínica distinta. Y por eso entonces queremos hablar más también de las mujeres, cómo se presenta en las mujeres este trastorno. Y en el caso de la jornada que mencionas de psicología, bueno, pues que los psicólogos y psicólogas que acudan a la jornada puedan tener más información de estas expresiones que son particulares de las mujeres, porque el tratamiento debe ser diferenciado. También hay un componente que tiene que ver con la parte hormonal, que los varones no lo presentamos de la misma manera como sí lo presentan las mujeres. También por los entornos en donde se desenvuelven. En una sociedad como la nuestra todavía hay muchas mujeres que están dedicadas al hogar o con jornadas laborales más cortas que los varones. Y esto hace también entonces que la expresión de los síntomas cambie. Y hay que identificarlo, hay que conocerlo. Los profesionales tienen que diseñar mejor sus estrategias terapéuticas, pero también quienes lo padecen, pues saber por qué está padeciéndose el problema de una manera diferente, que no es lo que tradicionalmente se había conocido con relación al trastorno. De ahí el interés del tema y el interés de también enfocarlo en las diferentes jornadas con lo que pudiera ser del interés de estos dos sectores, el profesional, pero también de los padres de familia, en el caso de que tengan hijas, que puedan acercarse al conocimiento de esta manera. O las mismas pacientes, ¿no? Que ya o las también mismas son pacientes, adultas. exactamente, ¿no? Así es, y las mismas pacientes que puedan conocer el entorno, y es cierto también que el trastorno no es algo que se quita durante
durante la vida, corre a lo largo de la vida y pues muchos adultos están pidiendo ayuda, más aún nosotros en el proyecto DAE justamente este verano que recién terminó de vacaciones abrimos unos talleres para adultos y tuvimos muy buena respuesta, porque hay una inquietud importante del adulto que quiere saber por qué está teniendo la sintomatología que presenta, cómo puede trabajarla, y creo que es un acierto ahora el poder abordarlo de una manera más abierta y que sepan que esto también tiene posibilidades de trabajarse con éxito. Sí, claro, porque también pues no es una situación que apareció apenas, ¿no? Sí, O sea, no. sino que lleva muchísimo tiempo y que bueno, también más adelante hay otras preguntas, pero bueno, vamos a adelantarnos un poquito de cómo la misma pues la misma sociedad, vamos, a lo mejor en algún momento estuvimos como que tapando estos problemas, ¿no? Pero en cambio ahorita ya los estamos aceptando más y los estamos afrontando con nuestros niños, ¿no? Y ya estamos buscándole una solución. Pero ¿qué pasó con los que se nos quedaron? Que no fueron tratados a tiempo, que no fueron diagnosticados y bueno, y el tratamiento pues que era tan importante y que ahora ya son adultos y cómo están llevando sus vidas, ¿no? Exactamente, ahora muchos adultos refieren, es que cuando era niño no había lo que hay ahora, inclusive ni siquiera el propio trastorno, por así decirlo, y algunos también lo adjudican como si fuera una invención contemporánea. Y no, lo que pasa es que las situaciones de vida eran distintas, las exigencias también para desarrollarte escolar o personal o profesionalmente eran muy diferentes. Actualmente tenemos un mundo muy competitivo, tenemos que aprender muchas más cosas. La tecnología también nos exige dominar más y ser más competentes en muchos aspectos. Los idiomas también, ya no es suficiente con solamente hablar tu propio idioma y no nada más tratar de hablarlo bien, sino además otro idioma porque si no, no eres competitivo. Entonces hay cosas que probablemente el nivel de exigencia de estos adultos cuando eran niños no era tanto y por eso el trastorno no se manifestaba con tanta fuerza como actualmente. Entonces... Y también yo creo que una parte es, por ejemplo, que antes decían, no, es que yo me acuerdo que mis papás, bueno, con la chancla, solucionaban todo y cuál trastorno y cuál no sé qué. Ajá, sí, muy bien, pero ¿y tu vida adulta cómo te fue? Claro, ¿No? O sea, exacto. también, porque a lo mejor de chiquito no presentaste que no, o sea, a lo mejor hiperactividad no la presentaste porque pues mejor te quedabas calladito, sentadito y todo. Pero ya una vez que pudiste tomar tus decisiones, ¿qué decisiones tomaste? O sea, si las tomaste de forma más asertiva o con miedo de que no llegara la chancla al final de cuentas. Claro. Y entonces pues, o sea, no se manifestó a lo mejor de niño, pero a lo mejor de adulto que ya fuiste un poquito más libre, pues sí se manifestó, pero no lo entendiste, ¿no? Así es, ahora hay que reconocer que el trastorno por déficit de atención y hiperactividad es un problema del neurodesarrollo, ¿no? Y que si bien es cierto que a lo mejor hace muchos años era hasta una cuestión positiva tenerlo, ¿no? Tal vez en esta época en donde éramos cazadores, había que ser un poco más atrevidos, no pensar tanto en las consecuencias, y todo era algo que te ayudaba inclusive probablemente a sobrevivir. Entonces en ese momento, bueno, esto no era un problema, era al contrario, una cuestión que te ayudaba para la vida. Pero bueno, fuimos cambiando a lo largo de la historia de la humanidad y nos dejamos de ser cazadores, dejamos de ser nómadas para ser sedentarios, empezamos a tener un ritmo de vida y una situación de necesidades de volverte competente para tener éxito en las diferentes situaciones de la vida, en donde entonces estas características ya se vuelven en una problemática. Entonces, a lo mejor salir corriendo para cazar un mamut era una virtud, pero ahorita salir corriendo en Insurgente Sur te cuesta la vida, Sí. ¿no? Entonces, esas cosas, y por eso mucha gente dice, es que antes no había lo que hay ahora, probablemente no, en términos del entorno ambiental en el que se desenvuelve la persona, pero en términos del trastorno seguramente ahí había, porque hay una evidencia genética, ¿no? Sabemos que hay unas estructuras del cerebro que no se han desarrollado a la misma velocidad ni en el mismo volumen que el resto de las personas que no tienen el problema. Y que además la sintomatología te hace sufrir. O sea, si eres el paciente, te hace sufrir.
el que no puedas recordar cosas, el que no puedas completar las tareas, el que no puedas mantenerte quieto, el que empieces a tener problemas de ansiedad o problemas de depresión, porque la situación en el entorno que vives no te ayuda, ¿no? Y no estoy hablando nada más de la sociedad que es actualmente más tecnologizada o que decimos es para las culturas urbanas y, por ejemplo, las campesinas no lo padecen, o las indígenas inclusive, pero no, también les afecta a los indígenas, porque es un problema en donde tú no puedes tener los desempeños como el resto de las personas porque el trastorno no te lo permite. Y no estoy hablando de inteligencia. Las personas pueden ser tan inteligentes o no como cualquiera. Más aún, se ha visto que quienes padecen del trastorno por déficit de atención e hiperactividad tienen un coeficiente intelectual por arriba del promedio. Pero de nada te sirve tener un coeficiente intelectual alto si no tienes lo sabes usar. Deja tú que no lo sepas usar, si tienes un obstáculo para usar lo que se llama trastorno por déficit de atención. Que no puedes canalizar este coeficiente, ¿no? Exacto, es como si tú tienes estacionado aquí afuera de tu casa un Ferrari, pero no tiene llantas. ¿A dónde vas a ir con él? Pues sí, el coche tiene el mejor motor del mundo y adentro es súper cómodo, pero no lo puedes mover. Claro. Entonces necesitas ciertos apoyos para poder entonces movilizarte y que entonces sí logres desarrollar el potencial que tiene tu capacidad intelectual. Claro, pues ahorita vamos a ir a un pequeño corte comercial. Nos quedamos con nuestros amigos de Periscope y Facebook, pero ahorita les decimos un tantito, espérenos tantito, a nuestra página en línea. Muchísimas gracias al doctor Juan Carlos Pérez Castro del Proyecto DA por estar aquí con nosotros platicando sobre el Congreso, y en los siguientes bloques vamos a continuar sabiendo un poquito más de qué va a haber en el Congreso. Nosotros continuaremos en el programa Hablemos de Kevin, pero nos vamos a una pausa. Les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook Educación Responsiva, Twitter @e_responsiva. En mi Twitter me encuentran como @rocio_villar y no olviden suscribirse también a nuestro canal de YouTube Educación Responsiva. Quédense con nosotros, volvemos en unos minutos. Y entonces, doctor, platíquenos cómo podemos inscribirnos al Congreso. ¿Todavía hay lugares? Sí, todavía hay lugares, por supuesto, y se pueden inscribir entrando a la página del Congreso, que es congresotdah.mx. Y ahí, bueno, viene además de que pueden consultar todo el programa y las diferentes actividades, viene un espacio para el registro e inscripción. Hay algunas becas disponibles todavía, máxime si son prestadores de servicios públicos. Bueno, hay becas más dirigidas a este personal para facilitarles el acceso. Y valdría mucho la pena que puedan acudir porque los ponentes que vienen, bueno, son ponentes de gran reconocimiento internacional. Y es una oportunidad que puede ser acercarse a lo último que va viendo acerca del trastorno, y el Congreso es un espacio especialmente dedicado para ello. Entonces, pueden registrarse sin duda a la brevedad y bueno, nosotros mantenemos las inscripciones abiertas hasta el último día en tanto tengamos lugares disponibles, y ahorita afortunadamente todavía los tenemos. Perfecto. ¿Son el 4, 5 y 6 de octubre? Es jueves, viernes y sábado. El sábado termina aproximadamente a las 2:30 de la tarde. Las actividades inician desde las 9 de la mañana el jueves, termina hasta las 6:30 de la tarde el jueves. El viernes inicia también a las 9 y terminamos el viernes sí un poquito más tarde porque normalmente al término de todas las actividades académicas hay la presentación de un libro, que es de 7 a 9 de la noche más o menos la presentación del libro, y en esta ocasión a mí me toca justamente presentar un libro. Bueno, escribí un manual pensando en los docentes justamente, ¿no? Es un manual didáctico para el manejo del TDA en el aula, específicamente para docentes. Ah, qué interesante. Entonces, bueno, pues quienes están trabajando en las escuelas y frente a grupo, no es un documento que descubre el hilo negro, solamente sistematiza y acomoda de una manera muy didáctica lo que hemos visto a través de nuestra experiencia de más de 15 años de trabajo directamente con este grupo de profesionales, y lo que los investigadores han ido demostrando que funciona con estos chicos para que puedan implementarlo en el aula y bueno, y que desarrollen sus propias estrategias los docentes. Hay una serie de contenidos que creo que va a ser muy, muy atractivo visualmente también. Entonces, por ahí, bueno, como comercial también valdría la pena. Y el sábado hay unas conferencias que
están dedicadas un poquito más a acercar lo que la investigación va a aportar. Allá vamos a regresar, ahorita seguimos platicando en el siguiente corte. Ya estamos de regreso con nuestra página web también. Y bueno, pues ya estamos aquí en Hablemos de Kevin, transmitiendo desde Radio Educación Responsiva. Muchísimas gracias por seguir con nosotros, tanto en Periscope, Facebook y en nuestra página web. Les recordamos que pueden participar y hacernos llegar también sus comentarios y preguntas a través de nuestras redes sociales, Twitter, @e_responsiva, Facebook, Educación Responsiva. Y bueno, pues sigamos aquí platicando del TDAH con nuestro invitado del proyecto DA, el doctor Juan Carlos Pérez Castro. Y bueno, también había visto que tienen esta parte de jornada de medicina. Y ahí me llamó la atención porque sí hablamos mucho de medicamentos y cómo podemos hacer que el paciente se adhiera mejor a su tratamiento y todo esto, pero a mí lo que me llamó mucho la atención es que van a hablar sobre cómo es la vida de un paciente con TDA, ¿no? Tanto en la parte personal, profesional, de pareja. ¿Qué podemos esperar de la vida de un paciente con TDA? Bueno, desde el punto de vista del médico, es en ocasiones pocas las oportunidades que tiene de acercarse a esa temática en los congresos. Generalmente, como ya lo mencionabas, el médico se acerca a escuchar como lo último de la investigación, los metaanálisis y qué dice el nuevo medicamento, los efectos, y discusiones que están bien desde el punto de vista médico y sin duda son necesarias. Sin embargo, en el Congreso de nosotros lo que queremos es acercar estos otros temas que se viven en la dinámica del paciente y que no pocas veces el médico tiene posibilidades de acercarse a conocer. Entonces, de ahí que este tema que dices de, bueno, ¿cómo es la vida de una persona? ¿Cómo es la vida de una mujer, por ejemplo? Imagínate que ella sea una ama de casa, muy comprometida, que tiene un hijo con TDA, pero ella también lo tiene. Y no lo sabe que lo tiene y está preocupada por su hijo, pero ella también lo tiene. Y el médico tiene que tener en cuenta que hay un ambiente social y emocional en esa persona que puede llegar a ser su paciente y lo tiene que conocer. Pero también en relación a la pareja. Es muy frecuente, si hablábamos de la prevalencia hace rato, en donde hay más hombres que padecen del trastorno, al menos en su presentación hiperactivo e impulsivo, y hay más mujeres solamente inatentas. Bueno, ¿qué pasa con una mujer que tiene como pareja a un hombre impulsivo e hiperactivo? ¿Cómo lo va a manejar? Y cómo el médico debe de saber qué situaciones se presentan en ese entorno para poder colaborar en una dinámica que al proponer una cierta estrategia terapéutica, si no toma en cuenta, puede fracasar. Entonces, en ocasiones los tratamientos fracasan porque se pierde de vista esos entornos familiares, esos entornos personales y de relacionamiento que se tienen que tener en cuenta, al menos en lo que respecta a un trastorno como es el TDA. Si estuviéramos hablando de otro padecimiento, bueno, no habría ningún problema, ¿no? Tú das el medicamento y quitas la fiebre y se lo quitas a la persona, y a lo mejor puedes hacer caso omiso del entorno familiar, que no debe de ser, pero pudieras. En el caso del TDA es muy importante que se pueda aprender y hablar del tema y que se hable entre los propios médicos. De ahí que por eso pusimos ese tema específicamente pensando en la jornada para médicos. Ahora, las jornadas, si bien es cierto que es una jornada de medicina y está abierta particularmente para los que trabajan esta área de la salud, pero no está exclusiva o no es cerrada para que otros no entren. Por ejemplo, si tú eres psicóloga y quieres conocer un poco de este tema, aunque sea una jornada de medicina, está abierta la puerta. Inclusive si hay un papá que le interesa, una mamá que le interesa, un profesor de escuela que le interesa, está abierta la puerta. Lo único que sí pedimos es que se trate de cuidar el no intervenir con los médicos como para pedirles consulta, sobre todo cuando se acercan los papás. Una de las tentaciones que se tienen frecuentemente cuando tienes la oportunidad de estar frente al experto es quererle exponer tu caso y preguntarle sobre tu caso. Y es muy difícil poderte dar una respuesta cuando apenas escuchas 5 minutos de una intervención y que además quieres que te den la respuesta, ¿no? Quien dice, oiga, doctor, es que a mi hijo me le recetaron este medicamento y se lo están dando en tantas dosis, pero yo no sé si le sirva o no. Bueno, sí, claro. Vaya y consúltelo con su médico, ¿no? No es el espacio ideal. Pero lo que quiero señalar es que están abiertas las jornadas
para todo el mundo. Entonces, entren al programa, véanlo, y pueden hacer una selección de cuál te gusta ir y moverte en los diferentes salones. Esa es otra de las virtudes que tiene nuestro Congreso, que no es para formar guetos de conocimiento, sino es el derecho que tiene toda persona, paciente, padre de familia, profesor, psicólogo o médico, de conocer de todo, porque el tema del TDA se tiene que intervenir multimodalmente, no hay otra. Y además también así pueden convivir, ¿no? O sea, Claro. Dentro de las conferencias y estar observando también la opinión del médico, con la opinión del psicólogo, con la opinión del padre de familia que lo están viviendo, ¿no? Exactamente, y tratar de intercambiar un poco en la medida de lo posible que así sea. Entonces, bueno, ojalá que podamos nosotros cumplir con nuestro objetivo de poder llevar una información sin quitarle el rigor científico ni académico, pero de una manera muy didáctica y accesible para todos. Claro. Y bueno, también estuve revisando la jornada para padres, que bueno, también ahorita que estábamos platicando justo de la impulsividad y de las conductas que también llegan a ser autolesivas, también esto, platicando con otras personas, ha generado muchas dudas. Y yo en este específico me gustaría preguntar, muchas personas me han dicho, pero es que sí, la impulsividad y las conductas autolesivas y que bueno, que al final de cuentas, pues a veces se nos salen como de control en casa, ¿no? Y muchas personas se han acercado conmigo y me han dicho, es que eso no es TDA, o sea, eso ya es otra cosa como esquizofrenia o algo más. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, aquí hay que, justamente por eso la conferencia, ¿no? Para poder, como decimos vulgarmente, quitar los fantasmas o las telas de araña que están atrás de situaciones de esa naturaleza. Hay que aprender a diferenciar efectivamente cuando es una conducta autolesiva que no está vinculada absolutamente para nada al TDA. Pero también hay que reconocer que el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, particularmente por su impulsividad, puede hacer que las personas cometan conductas que se dañan a sí mismos, ¿no? Ahora, el origen de qué les llevó a comportarse o a producirse estas conductas autolesivas es lo que marca la diferencia, y por eso es importante compartirlo con los padres de familia. Y la doctora, que es justamente creo que Ana de la Fuente, la que va a estar impartiendo esa conferencia, va a tratar de aclarar estas inquietudes que muchos de los padres de familia presentan. Por eso es que lo hicimos, porque además hay una situación que se presenta también particularmente en las mujeres que no en los hombres y viceversa. Entonces, a veces pareciera que los hombres tienen comportamientos mucho más atrevidos y entonces se justifica inclusive que se hayan fracturado o se hayan hecho algo porque son hombres, y ahí viene la parte de género, ¿no? Eso, entonces, como son hombres, por eso está bien que lleguen moreteados y golpeados, ¿no? Son más rudos y es un comportamiento viril, ¿no? Pero no así en las mujeres. Entonces, esto es importante también irlo identificando. Ahora, sabemos también que el trastorno por déficit de atención y hiperactividad es más vulnerable en casos cuando no está detectado ni atendido adecuadamente a poder tener otros trastornos que coexisten junto con el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, pudiendo llegar inclusive en la adolescencia, juventud y adultez a ser consumidores de sustancias, ¿no? Particularmente alcohol y marihuana. Y entonces también pueden presentar este tipo de situaciones de conductas autolesivas que están vinculadas a la comorbilidad, o sea, a los otros problemas que coexisten. Y es desmenuzar el escenario para poder tomar las mejores decisiones. Ahora, una cosa es desde el punto de vista médico y otra cosa es lo que la información que se pretende presentar a los padres para ayudarlos a que si tuvieran situaciones en donde sus hijos pudieran estar presentando un comportamiento de esa naturaleza, sepan los pasos que pudieran en un momento dado, ¿sí? Hacia dónde me dirijo, con quién voy, acudo con un neurólogo, con un pediatra, con un psiquiatra, y qué puedo esperar de ello. Entonces, un poco tiene esta conferencia que es cortita, pero es para tratar de justamente empezar a poner el tema en la mesa, porque está pasando en ocasiones más frecuente de lo que pudiéramos nosotros desear que suceda. Claro, y por ejemplo, cuando hablamos de conductas de impulsividad o autolesivas, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Simplemente hacernos, por ejemplo, daño físicamente o también nos podemos hacer daño emocionalmente? Y de esta impulsividad, ¿hasta dónde puede llegar? O sea, simplemente es como, no sé, a lo mejor de que
digo, y empujo al compañero, o en adultos cómo se presenta. Bueno, generalmente identificamos más la parte que tiene que ver con el daño físico, ¿no? Que es también lo que el resto de las personas observan. Pero sin duda hay también un daño emocional, ¿no? Algunas inclusive falta de control inhibitorio de las inhibiciones, perdón, de las emociones con la impulsividad puede provocar, por ejemplo, en un ataque de ira, ¿no? Un adolescente en un ataque de ira que resiste el tirarle un golpe a su madre porque pues es su madre y la ama, pero entonces le tira un golpe a la pared y se rompe la mano, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos viendo es el comportamiento autolesivo de alguien que le pegó a la pared, pero el problema emocional que tú mencionas muy bien, o hay algo ahí que dentro de su raciocinio, porque como ya lo decía yo, no es un problema de inteligencia, dice, bueno, no le voy a pegar a mi madre, pero estoy tan iracundo y fuera de control por mi impulsividad, que entonces me desquito. O hay también quienes tratan de ser, sobre todo quienes comparten un trastorno que se llama oposicionista desafiante. Entonces tratan de retar a la autoridad. Y como la reto también causa dolor. Y en adultos, por ejemplo, ¿cómo se presentaría? En adultos es cuando tienen también comportamientos mucho más temerarios. Muchos más temerarios sería, por ejemplo, también un arranque de ira, pues acelero el coche, no importa si choco. También el buscar, inclusive, entre comillas, intencionalmente, el violentarme con otros, ¿no? Para tratar de desfogarme. También, bueno, el consumo de alcohol, de marihuana, los atracones con la comida. Porque no toda la conducta autolesiva tiene que ser específicamente contundente y que te termine como fracturando la mano, ¿no? Sino es este comportamiento que puede estar provocando que te estás causando daño sin duda, ¿no? Como puede ser esto también de la alimentación, el juego, porque está vinculado a las adicciones, el sexo inclusive. Entonces, hay situaciones que hay que empezar también a observar. Ahora, son de los temas emergentes dentro del trastorno por déficit de atención y hiperactividad, y pareciera que es hasta un tema que debería estar más todavía como en los congresos de los especialistas, que está, sin duda, pero justamente lo que queremos nosotros es acercarlo a la población, porque es un tema que, pues, aunque no nos guste, está ahí, y hay que irlo identificando y hay que irlo conociendo, y de ahí el interés de presentarlo en el congreso, y a los padres de familia, porque uno de los intereses del proyecto DA siempre ha sido acercar la información justamente a los padres de familia. Sí, claro, ya lo hemos también platicado en otras ocasiones, y que además hacen trabajos padrísimos con los padres de familia, ¿no? O sea, los integran, platican mucho con ellos, hacen grupos así es, de padres, exactamente, no, es muy bonito esto. Y también, por ejemplo, estábamos justo platicando de la parte de los adultos, que también me parece que vi una de las conferencias, que es importante entender que, como decíamos al principio, que esto no se quita, ¿no? O sea, no es como una gripa que desde dio, te tomaste tus pastillas y listo, ¿no? Es de toda la vida. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con los adultos justo que no se habían tratado? ¿Todavía pueden tener un tratamiento y sí, puede ser eficaz? Por supuesto, sí, y en cualquier momento de la vida. Hay el caso de el doctor Oren Mason, que inclusive va a estar en el Congreso. Él tiene una experiencia interesante y a mí se me hace además muy bonita. Él es un médico familiar en Estados Unidos que durante un buen tiempo él negaba la existencia del propio trastorno y decía, es que esto no es cierto, ¿no? O sea, los discursos que se han escuchado y que escuchamos en ocasiones todavía de es un invento, lo único que se pretende es querer diagnosticar para medicar, y no es así. Entonces, uno de sus hijos tiene un trastorno por déficit de atención y hiperactividad muy, muy fuerte. Y su esposa, que también es médico, le insinuaba que pues había que dejar de lado sus creencias en ese sentido y buscar un tratamiento, y bueno, el diagnóstico y el tratamiento para su hijo. Él al principio se negó, posteriormente dijo, bueno, pues creo que hagamos ese paréntesis en nuestra creencia y vayamos a ver qué, porque mi hijo necesita ayuda, sin duda. Entonces, bueno, acudió con un amigo, un psiquiatra, lo diagnosticaron, lo empezaron a tratar al hijo, le mandaron un tratamiento farmacológico
Y Oren, en esta postura de decir, le voy a demostrar al doctor que no tiene razón. Entonces dijo, me voy a tomar yo también lo que le dieron a mi hijo, para pues sentir qué siente mi hijo y poderle decir con argumentos por qué no. Entonces empezó a tomar el medicamento, lo ajustó a la dosis por su peso y talla, y empezó a tener resultados que no había visto en su vida personal y laboral. Entonces él mismo se quedó como que, a ver, ¿esto qué está pasando? Bueno, se lo confesó a su amigo, y entonces le dijo, claro, pues es que tú también tienes trastorno por déficit de atención. Claro, porque hay que recordar que tiene un índice muy alto de ser hereditario. Exactamente. Entonces, a partir de ahí él cambió su postura y dijo, ¿sabe qué? Ahora pues me voy a dedicar a tratar de apoyar a las familias que padecen este problema. Se ha preparado durante los últimos 20 años en el tema, es uno de los expertos que hay actualmente y es un experto además en el análisis y el estudio de la sinergia de medicamentos para el TDA. Él escribió un libro que se llama En búsqueda de tu potencial, bueno, caminando hacia un nuevo potencial. Nosotros lo tenemos también en el proyecto DA. Nos lo regaló para que lo tradujéramos al español y se pudiera distribuir a la población. Y es un libro muy interesante por su experiencia, pero además por lo que describe de lo que significan los medicamentos y de cómo el trastorno pues corre a lo largo de la vida. Entonces, él creo que cuando lo hizo tenía, no sé, 38 o 40 años, pero ahorita debe de tener cerca de 60 o un poco más de 60 años, y le cambió la vida. Entonces, pues ahorita nos vamos a quedar tantito con esto, vamos a una pequeña pausa. Y bueno, les recuerdo que estamos transmitiendo desde Radio Educación Responsiva. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a una pequeña pausa. Ahorita regresamos. Nuestras redes sociales son Facebook Educación Responsiva, Twitter @e_responsiva y mi Twitter es @rocio_villa. Regresamos en un momentito. Doctor, pues entonces síganos platicando de qué va a pasar el sábado en el Congreso. Bueno, en el sábado entonces vamos a tener la presentación de unos carteles científicos que desde hace ya 5 años hemos nosotros incorporado en el Congreso, que haya presentación de trabajos de investigación de pasantes y de estudiantes de psicología y de medicina, sobre todo pasantes de psiquiatría infantil, para poder impulsar la investigación en México. Esto es una cosa que no sucedía antes y ahora nos da mucho gusto ver que tenemos muchas personas que están inscribiendo sus trabajos, además el que logre el ganar, porque es un concurso, obtiene una beca para estudiar el curso de experto en TDA en la Universidad de Alcalá de Henares, que otorga 25 puntos de posgrado. Es una beca gratuita, no se van a España, es en línea, ¿no? Pero bueno, la verdad es, pues el curso normal pues cuesta aproximadamente 2.500 euros. Entonces es un buen premio, además de que te fortalece tu trayectoria académica si eres un estudiante o eres un pasante que está en la especialidad haciendo psiquiatría infantil. Me parece que es muy oportuno. Entonces, eso es el sábado. Además, hay un panel también, que este año el sábado va a tener un panel muy interesante, que es justamente de el desarrollo cerebral y las emociones, y vinculado al TDA. Entonces, es un panel que coordina el doctor Javier Correas, que es el jefe de psiquiatría del Hospital de Henares de España. Participa el doctor José Bauermeister, que es un psicólogo clínico reconocido a nivel internacional, la doctora Feli Ostrowski de la UNAM, y la doctora Granados del Hospital Psiquiátrico Infantil. Entonces va a estar muy interesante y vale la pena también por eso. Pues muchísimas gracias. Ya estamos de regreso aquí también con nuestros amigos de la página web. Les mando muchos saludos también a Gran Bretaña, que también por ahí nos estaban mandando saludos en Periscope. Hola, por allá también debe de haber TDA. Seguramente, ¿no? Sí que lo hay, inclusive. Y qué bueno que nos están escuchando. Así es. Y bueno, máxime si son hispanoparlantes, pues bueno, somos una opción que creo que puede venirles bien. Consultar nuestra página y la información que tenemos. Y bueno, pues también volvamos a las jornadas. Vi que en la jornada de educación nos encontramos con el impacto del TDA en la relación escuela-familia, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos apoyar a los niños y adolescentes con TDA? Porque también aquí hemos hecho muchísimo énfasis en que escuela y familia son un equipo, ¿no? Así es. Y entonces tienen que trabajar a fuerza en conjunto. Y bueno, y si no te acomodas con una escuela como está trabajando, pues tienes todo el derecho de cambiarte e ir a otra, ¿no? Pero ¿cómo debe de ser también esta relación? Bueno, justamente lo que trata la conferencia de la doctora Sirvent, que es una
persona que lleva también cerca de 40 años trabajando en la educación. Ella fue maestra frente al grupo, directora de un colegio, investigadora, etcétera. Y una de las cosas que platicando con ella hace un par de años era que veíamos justamente este conflicto entre la relación escuela-familia cuando hay alguien que tiene TDA. Y lejos de tratar de que se peleen entre ambas instancias, es buscar los caminos en donde favorezcas que el chico pueda estar bien en la escuela, pero el profesor también. En ocasiones los padres de familia también a veces les cargamos mucho la mano a los profesores, ¿no? No quiero decir que todos los profesores son como la mano de Dios, también hay algunos que le cargan mucho la mano a los niños y también a la familia, pero justamente es buscar esa relación más amigable y empática en beneficio del niño. Y para ello hay que reconocer que primero existe el trastorno por déficit de atención, que está presente probablemente en este alumno, que por la heredabilidad también es factible que lo tenga la mamá o el papá. Entonces, el profesor debe de tener en cuenta que su ámbito de competencia no se va a quedar solamente en el espacio áulico, sino que tiene que pensar también hacia el resto del entorno del niño, que es la familia. ¿Por qué? Porque puede estar presente el TDA, entonces necesita diseñar estrategias que le favorezcan a la atención y cobertura del niño, integrando también en la medida de lo posible a los padres de familia. Sí, porque también los padres de familia pueden llegar a pensar que eso es normal, ¿no? Porque ya que así, o sea, se pueden identificar con el sentimiento del niño, pues es que así es. Así y a es. esa edad, pues uno se comporta así, ¿no? Así, y te dicen, y mira, yo como estoy muy bien, ¿no? O sea, yo a lo mejor yo lo tuve de niño, pero ahorita ya no. Pero si le haces un repaso de su inventario de vida, ves que tal vez es su segundo o es su tercer matrimonio, que bebe alcohol, que fuma, ¿no? Que está gordito porque no hace ejercicio y más bien se da sus atracones, que no logra sostener un trabajo tal vez durante un tiempo prolongado, sino que anda cambiando de muchos trabajos, o terminó siendo él su propio empresario, terminó siendo comerciante, terminó siendo algo... O también puede ser un workaholic, ¿no? También puede ser un workaholic, exactamente, en donde se hiperfocaliza y como, bueno, si tiene un coeficiente intelectual alto, pues probablemente ahí pueda tener el resultado exitoso que él puede mencionar. Pero cuando les preguntas así que honestamente te digan, si hay situaciones de tu vida que pudieras haber evitado, sufrirlas, o que se las quieras evitar a tu hijo, ¿lo harías? Todos te dicen que sí. Entonces, ese también es un indicador en donde, a pesar de la calidad de vida que tengas en este momento, hay muchas cosas que probablemente pudieron haber sido con menor sufrimiento. Hasta el simple hecho de estudiar, que tal vez otros podían estudiar un rato y después podían jugar y tú no, tú tenías que estudiar el doble o el triple porque sufrías para poder pasar los exámenes, o tuviste accidentes de niño, o muchos rompimientos en tus relaciones personales, etcétera, ¿no? Y entonces cuando tú vueltas a ver tu vida, sobre todo si ya eres un adulto, y dices, bueno, ciertamente si a mi hijo me dicen que va a repetir lo mismo que yo, sí esto, pero esto, ojalá que no. Y si lo puedo evitar, pues entonces hay que hacerlo. Y por eso es importante la relación con el docente. Ahora, hay que reconocer que en muchas ocasiones el docente es quien tiene la posibilidad de acercarse al conocimiento a veces más rápido que los padres de familia, sobre todo teniendo a tantos niños, y si puede tener acceso al TDA, entonces debe de ser. Como por el lado de la familia, quienes mejor van a conocer el TDA, finalmente va a ser la familia. Entonces, se vuelve una combinación virtuosa si ambos entran en la dinámica de conocer lo que es el TDA y de cómo trabajar en favor del niño. Pero si solamente uno de los dos lo hace, entonces va a fracasar su estrategia. Va a tener más bien un pleito y un conflicto fuerte con la otra parte, y eso es lo que tratamos de evitar, porque los mejores aliados para la detección del TDA hoy por hoy son los profesores de las escuelas. Pero también hay que reconocer de parte de los profesores que quienes mejores van a ser partícipes de lo que pueda pasar alrededor de un niño son sus padres. Claro, porque los papás son para siempre. El maestro va a estar un año a lo mucho con el alumno, pero los papás, si no le dan seguimiento a todo esto, si no le dan también una terapia fuera de la escuela. Exactamente. Exactamente, y de ahí que entonces el interés de esta conferencia, inclusive el tiempo dedicado a esta es un poco más de lo normal, no son los 50 minutos, sino que justamente tiene el doble del tiempo, porque sabemos que es un tema que le interesa mucho a los profesores de las escuelas,
y probablemente algunos papás que quieran también entrar. Ahora, aquí la dinámica no es estarnos peleando de quién tuvo la culpa o quién es lo otro y que tú hiciste y yo no hice o al revés, sino es buscar los caminos en donde la unión va a ser la fuerza en favor del niño que padezca este trastorno. Tampoco se trata de que la escuela se vuelva una expulsadora de niños que tienen problemas, ¿no? Porque además la prevalencia es alta. No, y al contrario, ahora también les están pidiendo a las escuelas que sean inclusivas y estos niños pues también deben de ser incluidos dentro de la dinámica del salón, aunque nos cueste trabajo. Exactamente, y en ocasiones no es tan difícil hacerlo, ¿eh? También hay que reconocer que muchos profesores creen que van a tener que dedicar mucho más tiempo y te dicen, no, a ver, yo no le voy a dar una atención especializada a su hijo, ¿no? Lo que tú implementes para con él le puede servir al resto. Entonces hay muchas cosas, inclusive lo comento yo mucho en el manual que precisamente se va a presentar el viernes en la noche, ¿no? Cómo puedes hacer situaciones integrativas, inclusivas, estrategias que sirvan a todos, cómo tener en cuenta para los exámenes, para las tareas, para las actividades en clase. ¿Qué pasa si estás en una escuela en donde no tienes estos grandes espacios, ¿no? Entonces tienes que buscar estrategias para manejo del movimiento dentro del salón de clases, incorporar otras que pueden ayudarte justamente para contener un poco la propia sintomatología. Y eso te sirve con todo el mundo. No es algo que tienes que dedicarle específicamente a ese niño, ¿no? A ese niño lo que es específico es su tratamiento farmacológico o es su psicoterapia si las están tomando, ¿no? Pero dentro del salón de clase puede haber muchas actividades que integran con miras a que sea inclusivo. Si no, pues también pudiéramos pensar que está faltando también a su labor pedagógica y ética el docente, ¿no? Cuando tenemos herramientas a la mano para poderlo hacer. Claro. Y también otra cuestión que vi dentro de las jornadas que va a haber en todos estos días es la parte del ejercicio, de como darle más importancia a que las personas con TDA hagan ejercicio. Pero también, por ejemplo, había escuchado que la parte del ejercicio los puede sobreestimular a tal grado de que en vez de como bajar su nivel de hiperactividad, digamos, se las impulsa y entonces es como más difícil controlarlo. ¿Qué me podría platicar de esto? Bueno, justamente en uno de los paneles hay esta presentación del deporte como factor protector, ¿no? Para el niño o para el que lo practica. Una de las características que tiene el TDA tiene que ver con un neurotransmisor que se llama dopamina. Y la dopamina está relacionada con el placer. Y cuando nosotros realizamos actividad física, bueno, hay una estimulación de dopamina o como nosotros le llamamos las endorfinas, ¿no? Y es algo que te viene bien. Ahora, en el caso de una persona que tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad, al no haber disponibilidad de esta dopamina en la cantidad suficiente o que no logre conectarse entre neurona y otra para poder tener el desempeño esperado, el deporte puede provocarle, sobre todo un deporte que se haga con constancia, ¿no? Y a un nivel de cierta exigencia que sí estimule, entonces va a lograr lo que debería de haber hecho por sí solo la dopamina. Entonces se vuelve como un efecto no tanto estimulante de que te acelera, sino al contrario, que va a lograr a lo mejor hasta tranquilizarte. Entonces, un niño que tiene TDA y que lo haces que practique deporte o ejercicio, bueno, no solamente a lo mejor va a dormir mejor y a tiempo, ¿no? Sino que se le va a quitar probablemente algunos efectos de la hiperactividad, sobre todo que se ve en otros. Ahora, cuando no tienes TDA y haces ejercicio, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo no tengo TDA y todos los lunes en la noche me voy a jugar fútbol a la fecha. Y el partido de fútbol lo tengo a las 10 de la noche. Y a veces son partidos de fútbol intensos, ¿no? En fútbol 7 termino a las 11 de la noche, llego a mi casa a las 11:30, 11:40 de la noche, me baño como algo porque tengo hambre ya a esa hora y la adrenalina y la emoción del juego me hace que cuando me acueste yo esté así dándole vueltas, ¿no? Entonces yo sé que los lunes a menos de la 1 de la mañana, 1:30 de la mañana no voy a dormir porque estoy acelerado, ¿no? Pero quien tiene TDA probablemente esa estimulación al contrario lo hace que, por ejemplo, el café es un estimulante. Lo tomo, pues me quita el sueño. A muchas personas que tienen TDA se toman el café y al contrario los tranquiliza. El chocolate es un estimulante. Y por eso ves que muchos niños que tienen TDA están buscando estimulantes. Y ese es el problema también cuando hablamos del consumo de sustancias, ¿no? Alcohol,
O sea, el alcohol también los va a tranquilizar. El alcohol al principio es estimulante, ¿no? Si alguna vez, ahora en las fiestas patrias, si te echas un tequilita, pues te entra la euforia, te echas dos y te viene un down, ¿no? O sea, primero genera un estado eufórico el alcohol y después te genera un estado depresivo. Entonces, normalmente, pues, el que tiene TDA busca eso. Entonces, lo busca con emociones fuertes, por eso los deportes de extremos, ¿no? El tirarse del bungee, y por eso estas cosas que digo que a lo mejor en la época de las cavernas era virtuoso, pero ahorita no, porque ahorita le puede costar la vida. Ahorita le puede hacer que pierda el control de cosas que tienen que ver para el desempeño. Y por eso es que se considera el trastorno. No es porque se haya querido etiquetar a alguien y ponerle, ahora te vamos a vender el medicamento y tómatelo, porque no es una cuestión de negocio. Es una cuestión de necesidad para el desempeño y la vida porque las personas sufren. Su autoestima se ve muy lastimada. Si tú le preguntas a un niño, adolescente o adulto, ¿en dónde le afecta más el TDA? Te van a decir en la autoestima. Porque me doy cuenta que no puedo, porque la gente me está señalando todo el tiempo, porque hay estigma, porque lo padezco, porque entonces todo el mundo me grita, me dice que no. Es un constante ambiente negativo alrededor de alguien que tiene TDA no tratado, que por eso entonces también muchos buscan ayuda, pero otros no, otros se quedan callados y entonces ese es un problema. Pero, por ejemplo, en muchas ocasiones suelen ser los que bulean a los compañeros. ¿Ellos también están lastimados en su autoestima? Más que ellos son más buleados que buleadores, ¿eh? Ellos, la mayoría de las personas que tienen TDA suelen ser más víctimas que victimarios. Pero obviamente que si les calas el gatillo, bueno, pues, ¿no? A lo mejor el niño buleador es más hábil, más silencioso, te provoca, y tú con tu impulsividad y con tu bajo control, entonces reaccionas y le pegas, ¿no? Y entonces se confunde. Entonces te mandan llamar a tus padres. Es que Rocío le pegó, ¿no? Entonces tú, pero es que no, y además quieren dialogar contigo y tú con tu impulsividad y tu hiperactividad, entonces, no, pero es que mira, que no, a ver, cállate niña, es que tú eres la culpable y es la tercera vez en la semana que me llaman, y es que, pero, y el otro, el que es realmente el buleador, lo maquinó, lo acomodó, supo por dónde, te provocó y hasta a lo mejor, como decimos vulgarmente, de pechito se puso para provocarte. Y si tienes un profesor que además no es empático con eso, también va a empezar a señalar, Rocío, es la tercera vez, y te lo voy a decir enfrente de todo eso, ¿no? Es la tercera vez que mandamos llamar a tus papás, ¿qué no sabes comportarte o qué? ¿Qué no sabes que el bullying no sé qué? Y los demás niños empiezan a reír. Entonces te empiezan a señalar, ¿qué va a pasar con Rocío? Se va a deprimir. Porque ella va a decir, es que el primero no es justo. Segundo, no sé por qué lo hago, pero reacciono así porque tenía yo que reaccionar. Y además ya todo el mundo me empezó a señalar. Entonces, oye, que va a haber el pastel de cumpleaños en la casa de Juan Carlos, ¿no te invitaron? ¿No? ¿Por qué? Pues porque Juan Carlos no quiere que vaya Rocío. ¿Por qué? Porque ya la identifiqué, porque todo el mundo ve que es la mal portada, ¿no? Entonces, esas son de las cosas que también se debe de saber en la escuela. Y en esta conferencia de la relación escuela-familia se toca también un poco el tema. Y también vi que se tocaba también el tema, no recuerdo bien en qué foro, o si es una como mesa de trabajo o algo así, la parte de la depresión, que justo ahorita me recordé por lo que estábamos comentando. La parte de la depresión, por ejemplo, puede venir por el tema de los medicamentos, que algunas personas dicen que cuando se las tomaban, se sentían en un momento como depresivo o como tristes o así. No. O por qué viene también como la bueno, relación con la depresión. Es uno de los trastornos que coexisten con el TDA, la depresión. El TDA puede verse acompañado de estos procesos depresivos y es particularmente más observable en las mujeres que en los hombres, por cuestiones hormonales, porque es parte de la comorbilidad que se presenta con el TDA. El medicamento tendría que inhibir esos síntomas o, bueno, controlarlos para que no causaran la afectación en el paciente. Y lo que sí a veces se observa cuando se empiezan los tratamientos farmacológicos es que en algunos casos primero hacen como un down, como un quieto. Y hay que observarlo todos los días, y eso debe de ser algo bajo vigilancia médica, y los padres de familia deben también de estarlo reportando al médico, como el profesor debe también estar reportando a los padres para que se lo hagan saber al médico,
porque en un primer momento el medicamento pudiera generar un efecto que pareciera ser un poco más en ese sentido de que genera cierta depresión. Hay inclusive quien dice, no, yo prefiero a mi hijo que siga, aunque sea como demonio de Tasmania, a que me lo tenga todo aletargado, ¿no? Bueno, eso es en los primeros días, mientras se va ajustando la dosis que es la indicada para cada paciente. Una vez que se logra esa primera semana o esas 2 semanas y se llega a la dosis indicada, esos síntomas desaparecen, esa sensación desaparece y por el contrario, ¿no? Se vuelve una manera totalmente olvidada de comportamiento de parte de la persona. Ahora, sabemos que en el caso del metilfenidato, que es uno de los medicamentos que se usa por excelencia en el trastorno, es un medicamento, como dice la doctora Brenes, pago por evento. O sea, tú te lo tomas y te hace efecto mientras circula en sangre. Una vez que se acaba, no hay ningún problema, no genera rebote, no genera nada, ¿no? Más aún, por eso a los niños pequeños, en ocasiones se les dan dosis de corta duración, de 4 horas, que es el tiempo que consideras que van a estar en la escuela, por ejemplo, en el periodo de clases, que es donde más necesitan tener la atención, necesitan tener menos la impulsividad y la hiperactividad, y en la tarde en casa dicen, no, no se lo damos, ¿no? Y no pasa nada. Hay otros medicamentos de mayor duración, también de metilfenidato, preparado de otra manera, y que dura hasta 12 horas el efecto en la sangre, y mantiene eso. Pero todos los medicamentos, desde el principio, empiezan a tener unos efectos que probablemente manifiesten eso que tú dices, pero no es algo que va a quedarse todo el tiempo. El problema es que los papás nos cuesta trabajo y sí, no es fácil, también he de reconocer que no es fácil ver que de repente tu hijo, que era una pila, ahora está como noqueadón, ¿no? Inclusive hasta para contestar, antes te contestaba rapidísimo y ahora, ¿qué me dijiste? Entonces, eso desespera mucho a los papás, porque te saca de onda. Y prefieren ya cortar el medicamento. Y prefieren cortarlo ya. ¿Cómo se resuelve un poco esto? Bueno, conociendo. Y por eso nosotros en el proyecto DA, la prioridad en ese sentido es la información con los padres y por eso los grupos de apoyo. Porque ahí brindamos toda la información que necesitan saber y no durante el tiempo que están tomando el medicamento, sino desde antes para que sepan qué es lo que van a enfrentar si empiezan a tomar un tratamiento farmacológico. Pero que puedan acompañar también al médico para que pueda entonces resolver las dosis que son necesarias para su hijo. Y entonces se vuelve un proceso con mayor conocimiento de causa. Puedes acompañarlo también con mayor eficacia y, ¿por qué no decirlo? También te da elementos para poder saber si el médico está haciendo bien o no, porque también eso es importante, ¿no? Normalmente nosotros vamos al médico y cualquier tratamiento, sea de lo que sea, a ojos cerrados, vamos a la farmacia, a la receta, déselo, no sabemos ni para qué, pero esperamos que algo suceda. Si tiene fiebre, que se la quite. Si tiene diarrea, que se la pare. Si tiene dolor, que ya no llore. ¿Qué tiene el medicamento? ¿Qué va a hacer en el cuerpo de la persona? No sabemos. Y ni nos preocupamos. Nomás es, ay, mira, ya no lo siento calientito, ya se le quitó la fiebre, ya se durmió, quiere decir que ya no le duele. Ya no se levantó al baño, entonces ya le paró la diarrea. Y ya nos sentimos satisfechos y decimos, qué bueno el doctor, qué bueno el medicamento. Pero en el caso del TDA no es tan sencillo. Entonces los papás deben de informarse de qué hace el medicamento en el cerebro, qué esperamos nosotros del medicamento comparado contra los síntomas. ¿Qué va a pasar esos primeros días en donde va a empezar a tomar un estimulante y que va a estimular la conexión cerebral y algo va a provocar en el cerebro que tenemos que saber bien qué? Ahora, afortunadamente el medicamento tiene tanta investigación detrás que sabemos qué va a pasar. Y que sabemos que no lo va a drogar como en ocasiones lo que vemos nosotros o lo hemos escuchado en la calle, ¿no? Es que mi hijo no le voy a dar medicamento porque lo drogan. No. O que le va a generar alguna adicción. O le va a generar adicción, o lo va a generar dependiente, o y mira, lo prefiero mejor que sea revoltoso a que esté todo tranquilito, ¿no? O ya toda la vida va a tener que tomarlo. O ya toda la vida. Es como un niño pequeño que tiene un problema de la vista, se lo detecta el profesor porque ve que por más que hasta se pone las cosas aquí pegaditas, porque no puede ver, entonces el profesor le indica al papá, oye, yo veo que tu hijo tiene un problema de visión, ya hasta le puse las letras grandotas en el pizarrón, al oftalmólogo, lo llevan y entonces el diagnóstico es que tiene un problema, le ponen anteojos
Y probablemente el niño al principio, al acostumbrarse a usar anteojos, le va a doler la cabeza. Probablemente no sea por en sí, por lo que sucede en los ojos, sino por sostener unos anteojos en su tabique nasal. Y todas esas sensaciones que el niño va a tener que acostumbrarse para usar anteojos, al final lo va a hacer porque va a decir, ah, no, pero ahora sí veo. Ahora sí ponme la televisión porque la puedo disfrutar. Entonces, esas sensaciones negativas se convierten en algo pasajero y tolerable porque el cambio en beneficio es mucho mayor. Entonces, esta analogía que hago con los anteojos y el medicamento dentro del cerebro para el TDA es parecida. Probablemente provoque algo, sin duda, como todos los medicamentos. Tómate una aspirina y te puede arder el estómago, ¿no? O sea, hay cosas que pues no podemos evitar, pero sabemos que no son graves, que no son de causar mucho daño, ni son tampoco de mantenerse a lo largo del propio tratamiento. Se tienen que adecuar. Y eso es algo que los padres de familia deben de saber. Los profesores también, e inclusive en el manual se los anoto, y les anoto el nombre de los medicamentos y que sepan, porque es algo que deben de saber. No es información exclusiva del médico. Es exclusiva del médico decidir qué medicamento y en qué dosis y vigilarlo. Eso sí es competencia del médico. Pero el profesor y los padres de familia deben de saber qué medicamento es, cómo se llama, por qué se lo va a tomar y qué esperar de él. Eso sí es algo que es un derecho como paciente y como persona que colabora con alguien que tiene un problema de esta naturaleza. Sí, claro, es muy, muy importante que sí estén al pendiente, porque también, o sea, no sabemos exactamente, como comentábamos hace un momento, a lo mejor no le está cayendo bien la dosis. Y yo, maestro, soy el que me estoy dando cuenta, pero al no saber, si no me comunican los papás que está tomando un medicamento, a lo mejor me espanto y, o sea, y pasa otra cosa, ¿no? Exacto. Como bien dices, el papá no le comunicó al profesor que se tomó su medicamento en la mañana y tú ves que el niño está como aletargado y entonces terminas por decirle al niño, ¿sabes qué? No te lo tomes. Entonces tampoco debes de interferir con el derecho del niño a ser atendido y a recibir un tratamiento para mejorar su salud. Y eso lo deben de saber también los docentes, lo deben de saber las familias. Entonces, bueno, es cosa de comunicarnos adecuadamente y con la información científica que hay a la mano. No jugar mucho con, es que me dijeron, y es que mi vecina, y es que fulanito, porque todo el mundo conocemos a alguien, ya sabes, el primo del amigo. Que es experto. Que es experto, o que me dijo, o que mi vecina ya me aconsejó que no, porque ese medicamento te droga, y es mejor que le des hierbitas de estas, o que mejor le hagas de esta otra naturaleza. No, yo creo que hay que ver, inclusive hay investigaciones al respecto, que la psicoeducación es un pilar fundamental para el tratamiento del TDA. ¿Qué significa? Que los padres de familia deben de saber bien qué significa el TDA, qué pasa en el cerebro, cómo se puede trabajar con él. La terapia psicológica también, particularmente la que se denomina cognitivo-conductual, es la mejor que funciona para el trastorno por déficit de atención, y las adecuaciones curriculares en el aula por parte del docente. Si estos tres componentes, psicoeducación, terapia psicológica y adecuaciones curriculares, no logran contener la sintomatología para que el niño tenga un desempeño feliz y potencialmente bueno, hay que incorporar tratamiento farmacológico. Entonces, la suma de los cuatro nos van a asegurar resolver el problema. Si solamente damos tratamiento farmacológico y no lo demás, no vamos a ver un gran resultado positivo. Si solamente queremos que la terapia psicológica ayude, ayudará, pero no lo va a resolver. Si solamente los papás o si solamente el profesor, pues son pequeñas acciones que no van a lograr lo que en conjunto queremos lograr. Entonces, yo hago un poco la analogía, es burda, pero si a mí me dan a escoger un melate en donde yo puedo pegarle al 95% del premio mayor, pues me voy por ese, ¿no? Si me dicen solamente dándole el chocho y te ganas 30 millones, pues ¿por qué si me quiero ganar 95? Si solamente tú como papá interven y verás que te ganas 20 millones, pues está bien, pero yo quiero los 95. Es que el psicólogo te asegura el 40, pues sí, pero yo quiero el 95. ¿Cómo le hago? Pues todos juntos participamos, porque finalmente esos 95 se los lleva mi hijo. No es que yo me los quede, se los lleva mi hijo. Y eso es lo que quiero, que mi hijo se lleve los 95 millones para su vida. Sí, por supuesto. Así es. Claro que sí. Ajá. Pues bueno, ya vamos a terminar el programa porque hoy empezamos un poquito más temprano, pero por favor nos podría volver a decir cómo podemos
participar en el congreso? Ajá, pueden consultar nuestra página, que es www.cerebrofeliz.org, y ahí hay un link con el congreso, o bien entrar directamente a la página del congreso, que es congresotdah.mx. Tenemos una app también que se llama Proyecto DA 2018, la pueden meter a Apple Store o a Google Play, y ahí la descargan, ahí viene toda la información del congreso. También pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, de Facebook, Proyecto DA, o Cerebro Feliz en Twitter, y pueden también llamarnos por teléfono o escribirnos un correo electrónico. Los datos están en la página de internet y pues ahí les damos mayor información, y las inscripciones están abiertas, lugares disponibles, y creo que vale mucho la pena para que puedan aprovechar la oportunidad. Tenemos realmente gente muy valiosa que viene al Congreso. Para los profesionales de la educación y la salud, bueno, se otorga una constancia por parte de la Facultad de Medicina de Harvard y la Universidad, y el Hospital General de Massachusetts en Estados Unidos. El proyecto DA, y es útil pues para todos los profesionales de educación y salud. Me parece que también tiene un plus en ese sentido el que acudan al Congreso. Pues recuerden, el 4, 5 y 6 de octubre en el Hotel Barceló México Reforma. Recuerden que ese día va a ser, esos días más bien, va a ser el Congreso Género y TDA. Entonces, pues están todos invitados. Por favor, pónganse en contacto con Proyecto DA. Ya saben, pues vamos a repetir, por favor. La página es www.cerebrofeliz.org, y ahí encuentran toda la información relacionada con nosotros. Exacto, pues ya lo saben, tomen nota. Y nosotros nos escuchamos y nos vemos también algunos. La próxima semana vamos a tener un especial de México. Van a venir algunas fundaciones, incluyendo Proyecto DA, para platicarnos de cómo ha sido su experiencia ayudando a México y trabajando por una sociedad mexicana mejor. Entonces, nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Adiós a nuestros amigos en línea. Y bye Facebook.